Saludos mis camaradas ARKs, los saluda su servidor Sido y en esta ocasión voy a resumir el cuarto capítulo de Nuevo Génesis. La historia comienza con Manon repasando los encuentros que tuvimos con Exaelio, Lenus Ritem y Amsk Avaris, tratando de averiguar el patrón común que tenían estos jefes. Para finalizar, observando de manera sospechosa el volcán de Stía. Casi de inmediato nosotros y Aina llegamos para preguntarle a Manon cómo está, ya que últimamente la han visto deprimida. Y Manon, siendo honesta, nos confiesa que ella ha estado abrumada por los descubrimientos de Cavaris, admitiendo que tiene miedo que el despapalle que ocurrió ahí se repita en Aelio. Poco después somos citados en el centro de mando, notificando que tras analizar la información que había en la supercomputadora de la central perdida, y tras analizar el comportamiento de Dark Falz en el pasado y en el presente, notaron un factor común. Siempre que Dark Falz es lo suficientemente dañado, se teletransporta a algún lado, y ese lugar es Stía. Por dos motivos los ARKs nunca se habían aventurado aquí antes. El primero es que Stía es una región volcánica, un lugar muy inhóspito por sí solo, y el segundo es que los dolls más poderosos que tienen registrados están ahí. Y el hecho de que Dark Falz todo este tiempo se estuvo teletransportando hacia allá, hace que ya no sea una teoría, sino un hecho, que la base principal de los dolls está ahí. Aina llega a tener dudas debido a que hay algo que le hace ruido. Si Stía siempre ha sido territorio de los dolls, eso significa que en esta ocasión no tendremos apoyo como en Ritem y Cavaris. A lo que Crawford menciona, sí tenemos apoyo, pero no tienen manera de contactarlos. En lo que Roens responde, comandante, ¿de qué está hablando? Ellos se establecieron desde hace meses. Y en lo que los llama, Crawford reacciona, ¡ey, espera, no! Pero muy tarde, respondieron mucho más rápido de lo esperado. Un rato más tarde ambas operadoras comparten la información que ambos lados recabaron por su cuenta. Guren, el comandante de la vanguardia, le comenta a Crawford que él ya estará formulando un plan para ejecutar la operación contra Dark Falz, y además ya harán los preparativos para recibirnos. Tras apenas concluir la transmisión, Bruder le llega a preguntar a Crawford, oye, después de tanto tiempo, ¿por fin se tranquilizaron por aquel incidente? Poco después llegamos a Stía, y con solo estar aquí ya nos sentimos intimidados. Y en lo que vamos de camino hacia la base de la vanguardia tenemos encuentros con los Alters. Aquí Manon llega a hacer un comentario muy importante, el cual tocaré más adelante. Poco después encontramos la base de la vanguardia, pero un silencio anormal nos alerta. Espérate, Aina, no les dispares. No aún. En fin, después de esa brusca introducción, por fin conocemos personalmente al comandante Guren y a su mano derecha Kanui, quien nos explica que Guren quería probar nuestras habilidades en esa breve pelea, a ver si muy fregones tal y como Crawford decía. Y muy bien, voy a aprovechar para hablar de la vanguardia en sí. Ellos son un equipo de infiltración, exploradores. Al igual que con el campamento de Cavaris, quienes residen aquí no son civiles. En esta ocasión, el campamento de Stía es una expedición militar. Ya continuando con la historia, el plan de Guren es crear una ruta segura en la planta Dreisen para luego atacar 3 bases dolls en un solo día, argumentando que no quiere darle chance a los dolls de que lleguen a reaccionar. Y la reacción de nuestro trío protagónico fue... Pero Guren deja en claro que esta es una oportunidad única y no la podemos desperdiciar por nada. Y nosotros a regañadientes aceptamos. Minutos después llegamos a la planta Dreisen para ejecutar el primer paso del plan, crear una ruta segura hacia el interior del volcán. Y tal y como decían los informes preliminares, esta fábrica es más grande que la que vimos en Ritem. Aina simplemente no comprende cómo lugares como este pasaron desapercibidos por tanto tiempo. Kanui no tiene una respuesta al respecto, pero lo que sí está seguro es que aquí es en donde hacen todos los dolls pequeños. Entre comillas, porque tengo una queja al respecto, pero la diré más tarde. En lo que nos abrimos paso por la fábrica vemos las capacidades de pelea de la vanguardia, Guren siendo quien más llama la atención de nuestro trío protagónico. A lo que Kanui responde, bueno, ¿qué podían esperar? En muchos aspectos él es el rival de Crawford. Ya en confianza, Aina pregunta por qué hay una tensión entre Crawford y Guren. Y antes de que Kanui nos pudiera contar el chisme, llega una última oleada de dolls, la cual no fue mucho problema. Apenas terminamos esa batalla, por fin llegamos al interior del volcán. Kanui llama a los exploradores, pero
se da cuenta de que ellos murieron en la batalla anterior. Un par de ingenieros informáticos de la ciudad central se ofrecen para suplantar provisionalmente a los exploradores y de paso ubicar cualquier estructura clave de los Dolls. En lo que avanzamos a la primera de las bases descubrimos que es en realidad un búnker, el cual está protegido por un enemigo el cual yo apodo como la polilla Fomel. Y sí que les dio un susto a los Zarks, vean por qué. Aunque no lo quiera expresar, Guren sí que se sintió aliviado por esa. Ya en el interior del búnker, los ingenieros confirman varias cosas. La primera es que hay 2 terminales, las cuales le tienen que mover para poder quitar la barrera que está en el centro del volcán. Y la segunda es que los protocolos de seguridad tienen códigos muy complejos. A lo que Aina responde: hey Manon, ¿tú eres buena para las computadoras? A ver qué aportas. Y después de haber resuelto los códigos en friega, nos dirigimos a la base Dex para buscar el segundo búnker. Pero para pesar de nuestros protagonistas, todos ya están cansados. Pero a pesar de eso, Guren y Kanui andan bien puestos a continuar con la operación. Y para echar sal a la situación, la base Dex siempre ha sido considerada como una zona caliente, ya que esta es la área más vigilada de Estia. Después de haber servido como distracción en lo que los ingenieros buscaban el búnker, nuestros protagonistas se encontraron con un enemigo de inesperado. Y no lo voy a decir, es un chiste obvio, lo sé, pero me vale. Mejor dejo que Patricio se los diga por mí. ¡Una jirafa! Precisamente, el Doll comandante de esta ocasión es efectivamente una jirafa. Guren al verla de inmediato se cabrea y da la orden que ataquemos con todo lo que tengamos. Pero Guren pronto pagará el precio por haber sido cegado por su rabia, ya que durante la pelea no todos le podían seguir el ritmo y las bajas fueron inevitables. Aún con las represalias, lo mejor que pudimos hacer fue repeler a la jirafa. Más tarde en el búnker, Crawford e Ilma le confirman a Manon que hay una tercera terminal. Pero tanto la ciudad central como la vanguardia desconocen su ubicación. Por esa razón, Ilma propone aprovechar la terminal que ya tenemos aquí para acceder remotamente a la terminal desconocida. Le pasan las instrucciones a Manon y los ingenieros para que pongan manos a la obra. En lo que Manon trabajaba vemos a Guren echándose la culpa por todas las bajas de esa última batalla. Nosotros al verlo decimos: mejor hablo con este baboso antes de que cometa otra estupidez. Al confrontarlo le decimos lo siguiente: todos tenemos nuestros límites y todos tenemos nuestros roles en el equipo. No estoy seguro si Guren en este punto iba a armar los trancazos o no, pero Aina termina rompiendo la tensión. En lo que nosotros discutíamos con Guren y Manon y los ingenieros andaban trabajando, Aina había preparado una sopita para todos, argumentando que cómo esperan mantener el ritmo si andan sobreviviendo a base de raciones. Ya después de comer, Aina vuelve a tocar el tema de la tensión que Crawford y Guren tienen. Kanui, ya en confianza, nos cuenta qué fue lo que pasó. Originalmente Crawford y Guren eran mejores amigos y tenían una amiga más, llamada Ivana, y la razón de por qué Guren le tiene tanto rencor a esa jirafa Doll fue porque 10 años antes del juego, los Dolls de Estia atacaron la ciudad central. La jirafa estaba comandando el asalto y lograron repelerlo gracias al sacrificio de Ivana. Pero ese evento terminó distanciando a Crawford y a Guren, ya que Crawford, desde entonces, decidió tomar la iniciativa de andar a la defensiva durante la guerra contra los Dolls, y Guren terminó fundando la vanguardia, siendo Kanui una de sus primeras voluntarias, y desde entonces duraron 10 años explorando Estia, observando los Dolls, sus comportamientos, sus tiempos, todo para llegar a la operación del día de hoy. Poco después Guren llega y nos comenta que lo admite. Realmente la regó. Tenemos razón respecto a que cada quien tiene sus límites y da la orden de que cada quien se concentre en su deber. Ya con las terminales hackeadas, ahora sí nos dirigimos al centro del volcán, y al ingresar al interior de la estructura vemos que hay todo un hangar abajo. Y después de pelear contra muchos enemigos, por fin llegamos a donde está Dark Falls. Pero, a pesar de la calma,
El ambiente es tenso. Aina con solo verlo recuerda su trauma en el pueblo de Aelio y hace un esfuerzo para no ceder ante ello. Y antes de que pudieran hacer cualquier cosa son atacados por la jirafa Dol. Guren se da cuenta de que siempre fungió como un guardián de Dark Falz y se propone acabar con esto de una vez por todas. Pero a pesar de que los arcs estaban mejor coordinados, eso no pudo evitar que las cosas igual se salieran de control. En un momento de la batalla la jirafa le dio prioridad a esta Manon, pero es salvada tal cual por el mismo Arx que ella salvó. Aliviado de haber devuelto el favor, muere en sus brazos. Más adelante analizaré la reacción de Manon en esta escena. En fin, Manon, encabronada por lo que acaba de pasar, usa una super magia para frenar a la jirafa. Nosotros, Guren y Kanui, ya le íbamos a dar el golpe final, pero la jirafa se liberó más rápido de lo esperado, y los tres reaccionan con que ¡y ya valimos! Pero de último momento somos salvados por nada más y nada menos que Crawford, y además nos enteramos de que él es un Tekker, es decir, un mago de soporte, y con este refuerzo les muestro esta cinemática. Ya al celebrar esta victoria, Guren le pregunta a Crawford: ¿y eso que ahora saliste de la ciudad central? Y Crawford responde: no podía perderme la oportunidad de estar en el corazón del territorio enemigo. Y además, con los ajustes finales del cañón central, tengo fe en que el plan va a salir de maravilla. Además, ¿no iba a dejar morir a mi compadre? Y Guren responde: cuando todo esto termine, le daremos un funeral digno a ella. Aina se sorprende de lo realmente poderoso que es Crawford, a lo que Kanui comenta: espérate, si tú estás aquí, ¿quién está a cargo de la ciudad central? Y Crawford responde: no te apures, cada que me ausento Bruder se hace cargo, y además él hasta cierto punto sabe cómo se manejan las cosas. Y ya volviendo al tema principal, Dark Falz. Pero antes de tan siquiera pensar en qué hacer, Dark Falz despierta. Crawford, al ver que el hangar se está derrumbando, inmediatamente da la orden de retirarse.よし、もういいだろう。うまくおびき出せた。今だ、ブルーダー、撃て。
ya de vuelta en el comando central. Ahí andamos reclamándole a Crawford después de todo el esfuerzo que hicimos, por todos los muertos que hubo, y para que al final Dark Fall se vuelva a escapar, a lo que Crawford nos pide que nos calmemos, ya que él va a explicarnos todo. El hecho de que Dark Fall se escapara era algo que él ya contemplaba. Basándose en la información que Lysas llegó a recopilar de la central perdida, siempre que Dark Fall es dañado lo suficiente, termina teletransportándose al hangar de Stía. Pero aquí va lo interesante. Si lo dañan más allá de lo que puede manejar el hangar, se teletransportará fuera de Alpha. Y no va a volver hasta mucho tiempo después. Aquí Crawford narra cómo fue la batalla final contra Dark Falz en Cabaris. Aparte del cañón central, hubo fuego concentrado de parte de las demás armas extraordinarias que los Arks Cavarianos llegaron a hacer. Y antes de retirarse, Dark Falz en represalia cambió Cabaris tal y como lo conocemos hoy en día. Y todo esto Lysas lo narró con un detalle que casi podría decir que lo vivió en persona. Aquí hay de dos. ¿O Lysas vivió más de 100 años? ¿O fue muy bueno para tomar los testimonios de quienes combatieron esa batalla? De cualquier manera, hay una cosa que a Crawford le hizo ruido, y es el hecho de que Lysas narró las capacidades que Dark Falz tenía en Cabaris. Eran muy diferentes a lo que vimos con Dark Falz en el presente, quedándose con la duda si realmente estamos lidiando con la misma entidad, o el Dark Falz del presente y el del pasado son entidades totalmente diferentes. En cualquier caso, Crawford ya se está preparando ante cualquier represalia que llegue a surgir, principalmente monitoreando cualquier anomalía en el espectro fotónico para anticipar dónde va a llegar Dark Falz. Con Aina y Manon tiene planes muy específicos, mientras que nosotros ahí andamos, bien puestos para los trancazos. Y bueno, aquí se acaba la historia. Comparado con Cabaris, en esta ocasión ahora sí sientes que la historia avanzó. Ahí tengo un par de quejas al respecto, pero las mencionaré en un video aparte. Y ahora vamos a pasar a las observaciones, y solo las observaciones, debido a que esta vez no tengo teorías como en los capítulos anteriores. Y bueno, pasando a la primera observación, que sería una mini queja, sería la falta de antagonismo que los Alters tienen. Porque verán, desde la primera misión de defensa, es canon que ellos son los aliados de los Dolls. Y súmenle que en lo que llevamos del juego siempre hay NPCs que tienen miedo de pelear contra ellos en la noche. Hasta Manon al principio de este capítulo demostró tenerles miedo, ya que en lo que peleábamos contra este dinosaurio Alter, Aina se sorprende de lo fuerte que es, y Manon responde: "Y gracias a la gran luz que todavía no ha anochecido". ¿Ven a dónde voy? Los Alters en el canon son temidos por los Arks. Y a continuación verán un metraje dramatizando cómo fue el primer encuentro que los Arks tuvieron con los Alters. Y tranquilos, no hay jumpscares. Con el terror potencial que tienen, ¿por qué resistirse en darles antagonismo? Pasando al segundo comentario, el cual está relacionado con la planta Traisen, Kanui comentó que aquí hacen a los Dolls pequeños, y a lo que yo digo: Kanui, ¿eres ciega o qué, mujer? ¿Qué no ves que a lo largo de esta fábrica están fabricando a los Olgas? Los jefes humanoides grandotes que hemos estado enfrentando desde Aelio, Retem, Cabaris y por supuesto, Stía también. Simplemente es un argumento que yo no me trago. Ya si hubiera dicho que en la planta Traisen hacen a los Dolls casuales, bueno, eso ya sería otro boleto. En fin, una simple discrepancia de escritura que no podía pasar por alto. Pasamos ahora a analizar la reacción de Manon por la muerte de aquel Arx que se sacrificó por ella. Desde Retem, algo que todo el fandom dio por sentado es que sabemos que Manon sabe más de lo que aparenta. Y sumando la culpa del superviviente que Manon sintió por la destrucción del pueblo de Aelio, no solo se siente culpable por todo el conflicto que ha habido a lo largo de Nuevo Génesis, sino también que por lo mismo, ella siente que no merece ser salvada. Ya pasando al tema del interior del volcán, solo me limitaré a decir que todo el entorno, desde mi punto de vista, es el interior de un motor gigante, lo que refuerza bastante mi teoría de que Alpha es un planeta nómada. En fin, después de ver cómo el equipo creativo se puso las pilas en tema jugable, no me sorprendería que también en la historia se hayan puesto las pilas también. A ver con qué nos sorprenden.
Y ya por último hablaré acerca de la estructura que está en el centro del volcán, su estética, la maquinaria, la arquitectura en sí. Se ve demasiado diferente a lo visto con la estética de los dolls. Y el hangar también es la misma historia. La estética se ve sospechosamente familiar, dejándome con la sospecha de que a lo mejor y los dolls podrían estar relacionados con los Luminmex de alguna manera. Los parecidos en la arquitectura es innegable. En fin, para más teorías, yo digo que habría que esperar a las historias complementarias de Stia a ver qué dicen. Y perdón por haber tardado tanto en hacer este video. Las fiestas decembrinas me tuvieron ocupado durante todo diciembre y ahora en enero duré semana y media incapacitado debido a que me dio influenza. Quiero decir, mi voz fue lo que más tardó en recuperarse. ¿Podía hablar? Sí, pero no sonaba igual. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado el video. Me despido y hasta la próxima, mis camaradas ARCs.